hablada es teniendo unas nociones claras y precisas sobre su importancia, finalidad, la relación con la escritura y sus ventajas y desventajas, entre otros aspectos. Después de la teoría, pasaremos a la práctica con una propuesta de implementación de la oralidad. Para esto, repasaremos las etapas de nuestro procedimiento ordinario comparándolas con el proyecto de Código General del Proceso y finalmente insistiremos en el papel del juez como director del proceso y el cambio cultural en la forma de litigar. Entendemos la oralidad como una forma de realizar los actos procesales con la palabra hablada por oposición a la palabra escrita. Pero como enseña Giuseppe Chiovenda, la oralidad no es un fin en sí misma. Su importancia está en servir de camino para que concurran al proceso la inmediación, concentración y publicidad, que tampoco son fines en sí mismos, sino elementos que le permiten al juez hacer mejor su trabajo, impartir justicia. La finalidad de la oralidad, ¿cuál es? ¿La celeridad, la descongestión o la eficacia? Se ha entendido que las finalidades principales de la oralidad son la celeridad del proceso y la descongestión de los despachos judiciales, tal vez porque son problemas que afectan a la justicia como poder público ante la sociedad, en lugar de la eficacia de la decisión judicial que solo perjudica a la parte a quien le es adversa. Consideramos que la celeridad y la descongestión deben ser consecuencias, pero la finalidad esencial de la oralidad es servir de medio al juez para decidir mejor, es decir, la eficacia de la función judicial. Michele Tarufo advierte que el problema entre la oralidad y la escritura presenta dos mitos. Uno positivo, según el cual la oralidad es una panacea, y otro negativo, por el que la escritura es responsable de la mayoría de los problemas. Entonces es necesario exorcizar estos mitos. En un momento histórico en Colombia, donde la oralidad gana terreno sobre la escritura, nuestro semillero llama la atención para que no olvidemos las bondades de la escritura, a la que debemos, en gran parte, el avance y la difusión de las ciencias, y en especial del derecho. En nuestro proceso civil en que prevalece la escritura, si los juzgados no tuvieran tanta congestión, ¿podría el juez estar presente en las audiencias? Entiéndase inmediación. ¿Podría el juez realizar las audiencias más cercanas en el tiempo? Entiéndase concentración. ¿Y será que con la misma cantidad de asuntos y con el nuevo proceso por audiencias podrá el juez decidir como se anhela? El proceso idóneo es por audiencias y no oral puro, pues este excluye la escritura rechazando sus ventajas. El proceso por audiencias aprovecha las ventajas de la oralidad y la escritura. Según Giuseppe Chiovenda, la escritura tiene una doble misión en el proceso. Primero, preparar el tratamiento del pleito, y segundo, la documentación de lo que tiene importancia para el pleito, pues como dijo Mario Derigo, a las palabras se las lleva el viento. Por oposición a la oralidad, se dice que la escritura no garantiza la inmediación, concentración y publicidad, así como la celeridad del proceso, lo que no es absoluto. En cuanto a la práctica, tomando como referencia el procedimiento ordinario, tenemos estas etapas y su forma. La litis contestatio es escrita. La práctica de las pruebas, concretamente los interrogatorios de las partes y testimonios, se hace en audiencia, pero sin inmediación ni concentración. Los alegatos de conclusión son escritos y la sentencia es escrita. Según el proyecto de Código General del Proceso, el juez deberá disponer de tiempo suficiente para practicar las pruebas decretadas, oír los alegatos de las partes y proferir la sentencia. Oralidad y escritura como formas de expresión no son excluyentes y por el contrario, se deben complementar para lograr los fines del proceso. Como explica Jordi Nieva Fenol, hay etapas del proceso en que es mejor la oralidad que la escritura y hay etapas en que viceversa. Niceto Alcaraz, Zamora y Castillo resumió la aplicación de los que llamó principios de escritura y oralidad así: el de escritura para la fijación del tema litigioso y el de oralidad para su discusión.
la litis contestatio o etapa inicial del proceso, lo ideal es que sea escrita, pues los hechos y pretensiones del demandante y la oposición a estos por parte del demandado quedarán expresos y claros y no existirá ninguna duda para el juez al momento de decidir. La práctica de las pruebas es la principal etapa que exige la aplicación de la oralidad, pues en ella concurren la inmediación, concentración y publicidad. En ella, el juez tiene contacto directo con las partes, los testigos y los peritos y valora no solo sus declaraciones, sino su conducta. Los alegatos de conclusión, siguiendo a Mauro Capelletti, consideramos que deben ser escritos, pues normalmente es mucho más seria y mucho más útil la elaboración escrita. Permite la consulta profunda de obras científicas y de colecciones prácticas y jurisprudenciales. La sentencia, en un sistema ideal y teórico, se profiere oralmente, a continuación de la práctica de las pruebas y los alegatos de conclusión. La finalidad es lógica. La valoración de las pruebas será mucho más fácil y eficaz porque el juez acaba de escuchar a las partes, los testigos y los peritos. Sin embargo, la sentencia no solo se motiva con la valoración de las pruebas, sino con fundamentos de derecho, jurisprudencia y doctrina que no siempre se tienen presentes en la audiencia. Por esto el semillero propone que la sentencia no sea dictada en la misma audiencia donde se han practicado las pruebas, sino después, aunque en un término prudencial, para que el juez motive adecuadamente su decisión, pues de lo contrario puede caer en su falta de motivación. Finalmente, el recurso de apelación. El semillero no comparte que la sustentación de este recurso sea oralmente, sino por escrito, por las mismas razones de los alegatos de conclusión. Consagrada normativamente la oralidad, es necesario redefinir el papel del juez para que sea el director del proceso, como sostiene el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. El funcionario judicial debe ser un verdadero protagonista dentro del proceso en aras de la consecución de la verdad material y en la aplicación de la justicia, así como es ineludible el cambio cultural en la forma de ejercer el derecho. Luego de estas consideraciones, nuestro semillero concluye: primero, la oralidad no es un fin, sino un medio para garantizar la inmediación, concentración y publicidad. Segundo, la finalidad de la oralidad no es primeramente la celeridad del proceso ni la descongestión de los despachos judiciales, es la eficacia de la función judicial, es ayudar a decidir con justicia. Tercero, el proceso idóneo para Colombia es por audiencias y no oral puro. La oralidad debe aplicarse en la etapa de pruebas y la escritura en las demás. Cuarto, el éxito de la oralidad depende del juez como director del proceso y el cambio cultural en la forma de litigar. Finalmente, como dijo Francesco Carneluti, hablar y escribir no son medios equivalentes, sino más bien medios complementarios del diálogo. Gracias.